volvemos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus. Mándanos tu mensaje al 11 30 98 1000 y si no, al mail Enrique Yo Camino a la Santidad. Seguimos con nuestra programación. Realmente es una programación donde todos los programas vamos escuchando y vamos aprendiendo un poquito más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Su meta era la promoción humana, ¿no? Él decía, la humanidad espera amor. Cuánta razón tenía Enrique Yo. Cuánta razón. La humanidad siempre espera amor. Pero ¿por qué esperamos amor? ¿Por qué esperamos que nos den amor? Empecemos a dar amor. Un gracias, un abrazo, una caricia, un escuchar al otro, no juzgarlo, aprender del otro. Y seguimos escuchando la charla donde participó Sara Crito de Eiras en la Universidad Centrum de Perú. Bueno, yo quería preguntar, básicamente, si nos podrías resumir cuál fue el propósito de vida, ¿no?, que tenía Enrique Shaw, ¿no? Y también, de repente, si nos podrías compartir, yo sé que él ha vivido 41 años, muy joven, y de repente si tú conoces algo que él anhelaba, alguna meta que él tenía, de repente, pendiente por cumplir, y que de repente, por su corta edad, no lo pudo lograr, de repente para que nos puedas compartir también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Percy. Bueno, la meta desde muy joven ahí se la hizo al principio de, creo que no sé si era 1944 o 1945, dijo, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y se da cuenta, dice, estoy muy lejos de ello, pero lo intentaré con todas mis fuerzas, ¿no? Ir a Dios, ¿no? Cuando se estaba por morir, él decía que la realidad de Dios para él era más intensa que todas las demás, ¿no? Y también decía, ¿no?, que el cielo es un lugar de actividad, llena de intercambio. Lo tenía muy presente a Dios, a pesar de vivir en un ambiente, su padre agnóstico, muy alejado de la fe, ¿no? Y por su novia también, digamos, y después mujer, abuela, también era muy creyente a pesar de vivir en un ambiente no tan creyente. Pero antes de morir, él ofrecía sus sufrimientos para que su padre, digamos, se convirtiera. De hecho, pocos días antes se casó por la iglesia, se confesó y comulgó. Y él dijo, ¿no?, la Virgen hizo el milagro. Hay un cardenal argentino llamado Mejía, decía que había visto eso de dar la vida por los demás, ¿no? Ofreciendo, cómo ofrecía sus sufrimientos, ¿no? Y, por ejemplo, estaba re preocupado porque los seminaristas, le decía este cardenal antes, y él ya estaba a poquitos días de morir, ¿no?, tengan calefacción para que pudieran estudiar. Y el último día la enfermera llorando le dijo a mamá, tu papá no quiso tomar agua y le ofreció por quienes no tienen agua corriente en sus casas, siempre como estaba abocado, ¿no?, a que se den esas condiciones, ¿no?, para que la vida sea humana, ¿no?, que todos tengan agua corriente en su casa, que todos tengan su vivienda. Yo creo que esto parte del desarrollo, él lo veía, ¿no?, como parte de las escrituras, ¿no?, esto del apocalipsis para los nuevos cielos y la nueva tierra. Él veía que por más de que no sea el mundo definitivo, sí va a ser transformado, no es que va a ser destruido al final de los tiempos. Entonces decía que tenía que ser lo más desarrollado posible, como dice la Apocalipsis, que tiene que mostrar su esplendor, que le tenemos que dar a Dios lo más desarrollado posible, lo mejor de nuestros países, ¿no? Yo creo que, no, él buscaba eso, la santidad del mismo. Por ejemplo, su suegro, que yo dije que era ateo, murió unos meses, un año antes que él, y le mostró a uno de sus hijos, mira acá, cara de paz, murió con todos los sacramentos, a pesar de ser ateo, ¿no? Cómo él buscaba, ¿no?, eso de la conversión, de la gente que tenía cerca. Siempre era muy respetuoso de si tenían, hasta ayudaba a los del Ejército de Salvación, si tenían alguna otra religión, o si no tenían, como este no creyente que dije que le pensaba en tener un puesto mejor del que está, o el presidente de la compañía, o cualquiera, una secretaria decía,
que siempre le repetía, ¿no? Cuando él era muy generoso en las donaciones, con su dinero personal ante la necesidad de los trabajadores, decía, Papá Dios ayuda, como que siempre devuelve, ¿no? Siempre estaba como, yo creo que le hubiese encantado tener un país mejor, un mundo mejor, ¿no? Para ofrecerle algo mejor a Dios, ¿no? Pero estaba lleno de proyectos a los 41 años cuando falleció. Pero bueno, él buscaba vivir la voluntad de Dios y también despegarse de, ¿no? De esos proyectos, ofrecerle a Dios el no poder capaz llevarlos a cabo, ¿no? Que estaba con la universidad, con la presidencia de la Acción Católica de los Hombres, como con muchas cosas, pero bueno, por algo habrá sido que tenía que fallecer en ese momento. Y como decía abuela, al principio le costó mucho, pero después dijo, y recibió la ayuda desde el cielo, ¿no? Como Enrique la fue ayudando, después también a ella como empresaria. Abuela siempre la promovía, le decía que no se quede en la casa, que, que si no quería pintar, ella había estudiado Bellas Artes, que se dedique a ser diputada o a una empresa. Al final se terminó dedicando a una empresa, ¿no? Cómo la fue ayudando con los 9 hijos, ella también tenía la misma edad, 41 años. Capaz, eso yo creo que a mamá antes de morir le dijo, ¿no? Que se ocupe, que no vendan el departamento en el que vivían, como que le fue dando que le pida ayuda a unos amigos de él, que después de hecho los ayudaron, eh, digamos, a manejar las cosas. Capaz eso le costaría bastante, ¿no? Dejar 9 hijos a una mujer de 41 años. Abuela decía, como decía Jorge, ¿no? Que se había hecho santo por aguantarla a ella, con un carácter a veces difícil, ¿no? Pero bueno, no sé si va por ahí. Pero eso era sobre todo, ¿no? Buscaba la santidad, eso es de darle lo mejor a Dios, de darle gloria a Dios, buscando hacer lo que Dios quería. Era plenamente consciente que Dios, como a sus hijos, nos quiere felices, entonces como le decía abuela, que no, por ejemplo, que no se preocupe, que, que digamos, en definitiva, estamos hechos por Dios y para Dios. Qué legado importante que dejó Enrique en libros, en testimonios, en las personas que aún siguen recordando a Enrique. Realmente tenemos la suerte de que Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, haya podido recopilar y leer todas las cartas, que haya tenido el tiempo para poder realmente transmitir en cada una de sus charlas. Nos hace llegar a todos el encuentro con Dios y con Enrique. Estás escuchando el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Por qué hablamos de Enrique? Porque muy pronto Enrique Yo, a través de nuestros rezos y de la fuerza divina, va a ser nombrado beato. Y realmente creemos en que lo tiene merecido y bueno, como decía Sara Crito, recemos para que así el Papa Francisco pueda realmente beatificarlo. Nuestras líneas de comunicación 11 30 98 000, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Podés saber mucho más de Enrique entrando a la página oficial www.enriqueyo.com o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Te recuerdo que el apellido de Enrique Yo se escribe S-H-A-W. También, si querés recibir las revistas de Enrique, mandanos un WhatsApp, nombre, apellido y la zona donde sos. 11 30 98 000. Mandanos un WhatsApp a ese número. Si nos querés contar alguna vivencia que has tenido, algún milagro, nosotros lo vamos a transmitir, lo vamos a estar escuchando y también si querés participar de las charlas, de los eventos, no tenés nada más que mandarnos un WhatsApp. Tanto los libros como las revistas, como la estampa, nada tiene costo. Todo es sin costo. Por lo que pedilo y te lo vamos a estar enviando. Ahora seguimos escuchando más
sobre la charla de Sara Critodeiras en CETRUM, que es la Universidad de Perú. Sí, y bueno, yo quería comentar, Sarita, el tema de la parte cuando Enrique fue marino, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, que la mamá de los conscriptos que estaban con él en el buque, le escribían cartas a Enrique para agradecerle, porque gracias al apostolado que Enrique hacía dentro de la Marina, sus hijos se estaban convirtiendo, ¿no? Esa parte es muy bonita, ¿no? Y por otro lado también, cuando Enrique se recibió de oficial y fue a una base, si mal no recuerdo más o menos, y iba a haber una misa, y el jefe de la base dijo que la misa sea corta, porque tenían que empezar a trabajar rápido, y el sacerdote hizo la misa completa, y Enrique se acercó a comulgar, lo que supuestamente el jefe había dicho, no hay comunión, así nomás rapidito. Y sin embargo, él fue el primero desde la última banca, y se acercó a comulgar, y muchos más lo siguieron, ¿no? Eso es lo que me impactó de la parte porque Enrique es como un hombre completo, ¿no? Un hombre de sociedad, un hombre militar, y que cumplió con muchas cosas en esta vida que nos deja un ejemplo muy, muy grande y un testimonio muy enriquecedor, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar y que no sé si tú puedas reforzar, Sarita. Gracias, Sofía. Sí, sí, desde muy joven, ¿no? Como que cuando empieza a crecer así, a leer más el Evangelio, a compararlo con otros, a averiguar, a tratar de entender el pecado original, todo, es como que empieza también a preocuparse de hacer como unas reuniones, ¿no? A los que eran católicos, de contarles, ¿no? De todas estas cosas que él iba leyendo y, y algunos los prepara para la primera comunión. En un momento dice que estaban hablando por teléfono con abuela, él estaba en Puerto Belgrano, y que abuela decía, te felicito, qué maravilla, y entonces el papá de mi abuela le dice, supongo que como lo felicitaron, lo habrán nombrado almirante al menos, ¿no? Porque no, es que fueron a comulgar 5 con él, el suegro que era ateo, no sé, ninguna gracia le habrá caído, pero bueno, es como que abuela lo acompañaba en esas catequesis. Él siempre, igual todo con suma prudencia. Él, por ejemplo, su papá que le decía que deje las tinieblas oscuras de la edad media intelectual, Enrique le contestaba que era el más alegre de los tripulantes de a bordo, ¿no? Porque no otra cosa que alegría de la duradera provoca el estudio de la verdad. Pero él siempre estaba buscando, ¿no?, demostrar que la religión, por eso era tan alegre, ¿no?, que todos lo coinciden en eso, produce alegría, ¿no? En definitiva es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dice mamá, ¿no? Pero es como que estaba pendiente no sé, de hacer más amable, más llevadera la vida a los demás, a todos los que lo rodeaban. Y por eso también, si querían, nos acercaba a Dios, ¿no? Que es hacer apostolado, se esforzaba también. Por eso siempre con mucho respeto, porque uno de los mejores amigos ahí en la Marina no era creyente y dice que era el amigo Enrique, o sea, siempre era muy respetuoso también, ¿no? Eh, Así que era muy respetuoso de los demás. Qué bonito, gracias Sara y Roxana por tu comentario y participación. Tiene la mano levantada Hugo, adelante Hugo. Muchas gracias, Sari, por todo este testimonio que nos compartes de Enrique, ¿no? Yo quería preguntarte un detalle. ¿Qué consideras tú que en su rol de empresario, Enrique, qué aspecto se parece más al Evangelio? A ver qué aspecto. Y, y esto de ascensión humana, ¿no? Esto de buscar que se respete la dignidad humana, de estimar a los demás como superiores o tratarlos con benevolencia, es todo el Evangelio eso, ¿no? De que se desarrollen en su personalidad cada uno, desarrollen sus talentos, hacerlos fructificar, y eso todos lo decían, cómo hacía aflorar las cualidades de la gente,
cómo daba lugar a la iniciativa. Uno decía que, por ejemplo, se le había ocurrido un modo para acercar ciertas composiciones a los hornos con un sistema de poleas, y él lo reconocía, no es que se apropiaba de los méritos del otro o de lo que el otro inventaba, lo reconocía con una gratificación económica, o siempre estaba un capataz, por ejemplo, una vez lo escuchó retando a un obrero y apartó a Enrique a este capataz y le dijo: le reconociste también cuando hizo bien las cosas, ¿no? Que estaba buscando, viste, marcar lo positivo, y eso generaba un crecimiento enorme en la gente. Todos decían, algunos decía que aprendió hasta leer y escribir en las cristalerías, cómo él buscaba el desarrollo del otro, quería que haya un estacionamiento para que todos tengan auto. Es como que siempre estaba buscando, bueno, paliar las necesidades humanas dando trabajo remunerado, bien remunerado, que sean buenos sueldos. Él era el encargado también de fijar los sueldos, ¿no? En un momento en las cristalerías, entonces como buscaba siempre la promoción integral del otro, ¿no? El desarrollo, que eso es, en definitiva, es todo evangélico, y el evangelio es el amor, y buscaba, ¿no?, que los demás, los colaboradores, no solamente sean amados, sino que se sientan amados, y por eso no buscaba, y se examinaba todos los días, ¿no?, si he sido simpático, hasta en el tono de voz. No le gustaba ni una salidita de tono de voz, o ese escuchar tan atentamente a todos. Eh, yo creo que la gente, hay uno que dice, ¿no?, que Enrique se acercaba al otro no a servirse del otro, sino a servirlo. Imagínense, para que se dé cuenta de eso un empleado, es porque realmente estaba abocado al servicio de los otros, como si fuesen hermanos. Y daba muchísimo más después en su trabajo. Eso parece que no, pero tenía un montón de beneficios. ¿Y dónde encontraba su fuerza, Sari, Enrique? ¿De dónde sacaba la fuerza? Bueno, él decía que la Eucaristía, que la vida empresaria tenía que nacer de la Eucaristía. Por eso hablé de esto de que no se ofrece trigo y uvas, sino pan y vino para que se transforme el cuerpo de Jesús. Él iba todas las mañanas, 7 de la mañana. Alguna vez algún hijo lo acompañaba. Y ahí él, y también contaba con la inteligencia de la Virgen María, como dije. Cuando leí dije, ¿cómo sabía que tenía inteligencia? Después dije, la verdad que la tenía clara. La inteligencia de la mujer por excelencia, sí. Contaba con la Eucaristía y con la Virgen María. Muchas gracias. Y algo que también nos han enseñado, Enrique, es que pues él dedicaba tiempo para el recogimiento interior, ¿no? El silencio, que es tan importante, y meditar, porque así controlamos mejor nuestras acciones y nos ofrecemos mejor para la acción. Qué increíble testimonio el que nos han comentado todos. Yo realmente estoy bastante sorprendido porque realmente todo esto hoy en día es un reto. O sea, sería un gran reto, un gran desafío en un mundo en el que al parecer nos alejamos cada vez más de la parte cristiana, ¿no? Creo que aumentan las personas que creen menos en Dios, en la palabra de Jesucristo, en la vida, ¿no? Entonces, para mí ese es un gran reto el que él tuvo, y que necesitó mucha inteligencia, mucho tacto para poder lograr todo lo que logró, todo el testimonio que comenta Sara, ¿no? Y creo que esta clave, o lo que fue clave para que él pueda lograrlo, ha sido esta responsabilidad que él asumió para con otros, ¿no? Esta intención o esta vocación de servir a los demás, y que la gente realmente logre percibir eso como algo sincero, ¿no? Y ese es uno de los principios, pues, del liderazgo, que es que nosotros como líderes estamos para servir a los demás, no para que el resto nos sirva, ¿no? Y a través de eso poder lograr objetivos empresariales, ¿no? Esto a mí todavía me causa mucha extrañeza. Realmente es algo muy complicado. Yo tengo una pregunta para Sara, ya, realmente, o sea, si él lo logró, ¿no? En esos tiempos, realmente hoy en día tenemos algunos ejemplos
de algunos líderes que sí estén siguiendo su legado y que realmente den testimonio de que se puede, ¿no?, fusionar esta parte de la creencia religiosa con los resultados que persiguen las organizaciones en un mundo que está cada vez más acelerado y alejado. Esa es mi pregunta. Gracias. No, gracias a vos y a todos por las preguntas excelentes. Y bueno, ahí en la UNDEC hay varios de los empresarios. Yo sé que el año pasado tuvieron varias exposiciones de empresarios miembros de la UNDEC que tratan de vivir los principios evangélicos dentro digamos, de sus empresas, buscando, ¿no?, vivir estos deberes de servicio, de progreso técnico, de hacer bien las cosas, de ascensión humana. También en otros países, en Argentina, por ejemplo, hay un caso de uno que ya falleció, Bimbo, no sé si conocen, PAN, Lorenzo Serviche, que falleció hace poco. Él, la verdad que seguía a Enrique y yo, y me acuerdo que una empresa muy grande, porque está en varios países, en Argentina está, no sé si en Perú, y tiene creo que como 150.000 empleados, y Lorenzo Serviche, que fue uno de los fundadores junto con su hermano, y presidía la empresa, bueno, buscaba también humanizar la empresa. Una vez le preguntaron cómo hacía, ¿no? Amo a la gente, respondió. O sea, como era un empresario, o sea, y respondió, amo a la gente, esa fue su respuesta. Él, por ejemplo, organizaba para promover a la gente retiros así de higiene familiar, creo que era, ¿no? Y daban así valores a los empleados, por supuesto, voluntarios, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos ejemplos a nivel mundial. Hay UNIAPAC, ahí les puede contar Jorge Arteta y Percy Marquina, que estuvieron en un encuentro con el Papa Francisco el año pasado, que ahí hay empresarios de todo el mundo. UNIAPAC es esta unión de empresarios cristianos, no solamente católicos, donde hay empresarios en todo el mundo. Ahora la dirige un portugués, que tratan de vivir, ¿no?, estos valores tan humanos, esta búsqueda, como decía Enrique, también de la unión, favorecer la paz, ¿no?, dentro de las empresas. Yo creo que es súper necesario, como Enrique decía, era muy importante dar lugar a la iniciativa privada, a los empresarios para que creen trabajo, y más cuando se busca, ¿no?, viviendo el pensamiento social cristiano. Pero ahí Jorge te puede dar unos cuantos ejemplos en el Perú. El año pasado también estuve la verdad que hubo ahí en la Pontificia Universidad Católica del Perú un encuentro de empresarios, uno mejor que el otro, los testimonios, lo deben tener grabado. Fue una jornada de todo un día ahí en el auditorio de Enrique y yo. Espectacular, unos empresarios grandes, impresionantes, ¿no?, de los testimonios de cómo buscaban vivir los valores auténticamente humanos al servicio, ¿no?, de las necesidades de la gente. Sí, Gracias, Sara. gracias Sara, gracias Manuel por tu pregunta, y sobre todo pues desde la cátedra de Enrique Shaw queremos que ustedes conozcan a más líderes empresariales que buscan ser coherentes con su vida, sus valores y su apuesta por una sociedad, por un mundo mejor. Ya estamos llegando al cierre de nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Sara, gracias por lo que compartiste desde... Gracias, Sara Crito de Eiras, por estas hermosas palabras, por la historia que nos cuenta siempre sobre la vida de su abuelo. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde? En Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.